Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo diferencial. Mi nombre es Luis Fernando Madrid Zapata, docente de la Universidad Nacional sede Manizales. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es un concepto bien interesante de gráficas de las funciones trigonométricas, dominio, rango. Vamos a estudiar también el concepto de los signos de las funciones en los diferentes cuadrantes. Y vamos a ver unas técnicas bien interesantes de reducción al primer cuadrante. Comenzamos entonces. Esos son los temas que vamos a estudiar. Vamos a comenzar entonces con lo que son las gráficas de las funciones trigonométricas, su dominio y su recorrido. En clases anteriores ustedes habían estudiado lo que era el concepto de el círculo trigonométrico. ¿Sí? Vamos a recordar entonces y vamos a aplicar el círculo trigonométrico para definir cómo es la gráfica de las funciones trigonométricas, cómo es el dominio, cómo podemos generar el dominio y cómo podemos generar el rango. Vamos a empezar, por ejemplo, con la función seno. En el círculo trigonométrico habíamos estudiado lo siguiente. La función seno vamos a definirla como f de x igual seno de x. Partamos de lo siguiente. En clases anteriores ustedes debieron estudiar que la función seno o la función trigonométrica seno está asociada en el círculo trigonométrico a un valor de y en el círculo unitario. A partir de ese valor de y, que nosotros tenemos por ejemplo por acá, este punto, un punto de coordenadas x, y, el valor de la ordenada me define los valores de la función seno. A partir de esto, entonces nosotros podemos, si vamos generando diferentes valores para la función, a partir de esto puedo generar la gráfica de la función seno. Entonces vamos a pasar al GeoGebra para ver cómo se comporta la función seno. Bueno, en este momento tenemos aquí en el GeoGebra una animación del círculo trigonométrico. Podemos ver acá, vamos a representar la función seno. Si ustedes animan este punto, la función seno empieza a generarse con diferentes valores de y. Pueden detectar acá en rojo. Estos son los diferentes valores que van generando la función seno alrededor del círculo unitario. Continúa, observen que este tiene un comportamiento periódico. Continúa periódicamente desde menos infinito hasta infinito. Entonces aquí podemos observar el comportamiento de la función seno y podemos definir el dominio y el recorrido. El dominio está definido, tengan en cuenta que aquí pues la gráfica va de 0 a 2pi, pero realmente esto, recuerden que el círculo trigonométrico gira y gira y gira, ¿sí? Va tomando giros infinitamente. Entonces realmente el dominio de la función va de menos infinito hasta infinito. Y el recorrido, proyecten muchachos ustedes ahí la figura contra el eje y. ¿Cuál será el menor valor de y? Aquí, ustedes pueden observar acá, menos 1. ¿Cuál será el mayor valor que toma y? 1. ¿Qué significa? Que el dominio de la función seno el recorrido de la función seno va de menos 1 a 1 y su dominio todos los reales. Esta es la característica para el dominio y el recorrido de la función seno. De manera similar podemos trabajar, por ejemplo, la función coseno. Entonces iniciemos acá la animación y con la función coseno sucede algo similar. Vamos a animar aquí la función y vamos a ver lo siguiente. La función coseno tiene un comportamiento muy similar, solo que aquí en el valor en 0 inicia en 1, como lo habían visto en alguna de las clases anteriores, pero igual, su dominio son todos los reales, los valores que toma x. Y el recorrido va, menor valor de y, menos 1, mayor valor de y, 1. ¿Sí? De esta manera. Entonces podemos resumir el dominio del recorrido para la función seno de la siguiente manera. Volvamos entonces a nuestra presentación y vemos entonces que en la gráfica de la función seno y la gráfica de la función coseno, llamémosla g de x igual coseno de x,
En estas, el dominio y el recorrido, dijimos que eran dominio de la función, todos los reales. Y el recorrido de la función, desde -1 hasta 1. De -1 hasta 1. Eso en cuanto al dominio, el recorrido de las funciones seno y coseno. Veamos qué sucede con la función tangente. En la función, llamémosla h de x igual tangente de x. H de x igual tangente de x. Volvamos entonces al GeoGebra a ver qué nos presenta el GeoGebra. Bueno, volviendo aquí al GeoGebra, veamos qué sucede con la función tangente. Vamos a borrar aquí la función coseno y seno y vamos a resaltar la función tangente. Veamos desde un principio, vamos a reiniciar esto y observen el comportamiento de la función tangente. Ustedes en clases anteriores observaron que la función tangente está representada por esta línea recta que aparece aquí en verde. Y si vamos a generar la gráfica de la función tangente a ver qué sucede. Animemos la función. Observen lo siguiente, miren que genera pequeños saltos. La función está generando pequeños vacíos por acá, ¿sí? Observen que entonces el dominio de la función tangente no son todos los reales. Observen que aquí presenta lo que se llama unas asíntotas. Como podemos observar, hay una asíntota en x igual a 1/2, otra asíntota por acá en x igual pi medios, x igual 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, y así sucesivamente hasta infinito, de menos infinito a infinito, con pequeñas asíntotas verticales, en x igual a 1/2, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, y así sucesivamente. Algo similar sucederá con la función cotangente. Pausemos acá y observen lo siguiente. Con la función cotangente presenta un comportamiento muy similar. Veamos qué sucede con la función cotangente. Empecemos a animarla. ¿Y qué sucede? Algo muy similar en cuanto a su dominio. Solo que aquí, miren que las asíntotas están en pi, 2pi, 3pi, etcétera, etcétera. Tiene también asíntotas verticales en su dominio. La característica de la función tangente y cotangente es que su recorrido son todos los reales, como aparece acá, de esta manera. Observen entonces, si quieren podemos combinar ambas funciones, función tangente y función cotangente, para que observen la característica similar de ambas funciones, tanto de la tangente como de la cotangente. Continuemos entonces allí con la presentación. Entonces veremos que podemos darnos cuenta de que en el GeoGebra la función tangente y la función cotangente tienen una característica en común, y es que el recorrido de la función tangente y la función cotangente son todos los reales. Entonces, si definimos una función f de x igual tangente de x y una función g de x igual cotangente de x. Entonces, el dominio, por ejemplo, habíamos visto para el dominio de la función tangente. El dominio de la función tangente son todos los reales, exceptuando, habíamos dicho, exceptuando los valores donde se presentan las asíntotas verticales, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, y así sucesivamente, potencias expresiones impares, positivas y negativas. Y para el dominio. Y para el recorrido si no tiene ningún problema, son todos los reales. ¿Qué sucede con la función cotangente? También el recorrido son todos los reales. Y el dominio de la función cotangente son todos los reales menos, habíamos visto, menos los valores de pi, 2pi, 3pi, 4pi, etcétera, etcétera, k veces pi. Así. Lo mismo el recorrido. El recorrido de la función cotangente es en los valores que toma y.
Veamos qué sucede ahora con las funciones secante y cosecante. Vamos entonces nuevamente al GeoGebra. Vemos aquí en el GeoGebra, por ejemplo, la función secante. La función secante, en clases anteriores ustedes se pudieron dar cuenta de que la función secante representa esta hipotenusa que aparece acá, en azul, que aparece aquí en un añil, color añil. Y vamos a generar entonces nuestra función secante. Animemos esta función. Observen entonces las características de la función secante. Miren las asíntotas que se presentan en la función secante, muy similares a las de la función tangente. Y observen ahora el recorrido de la función secante. La función secante, miren que aquí hay un vacío. Observen que aquí hay un vacío en los valores de y. El recorrido de la función secante va de menos infinito hasta menos 1. Se presenta un gran vacío entre menos 1 y 1 y nuevamente inicia de 1 a infinito, como aparece acá, como pueden observar. Algo similar ustedes van a encontrar con la función cosecante. Vamos a ponerla a animar aquí también simultáneamente. Y en otro color, un azul más claro, ustedes podrán observar acá la semejanza entre la función secante y la función cosecante. ¿Cuál es la característica? Aquí cambian nuevamente las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales para la función secante y para la función cosecante. Mientras que el recorrido de las funciones son las mismas, de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. ¿Sí? Entonces, resumámoslo eso en el tablero. En resumen, entonces, tenemos lo siguiente. Si definimos la función f de x igual secante de x, y la función g de x igual cosecante de x, el dominio, ¿cómo quedaría el dominio de la función secante? Habíamos visto ahí en el GeoGebra que es todos los reales menos esos salticos que tenía la función en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, ¿sí? Pi medios, 3 pi medios, etcétera, etcétera. 5 pi medios, etcétera, etcétera, positivos y negativos. Y el recorrido de la función secante, habíamos visto que varía de menos infinito hasta menos 1. Y unido de 1 hasta infinito. Unido de 1 hasta infinito. Lo mismo para la función cosecante. Para la función cosecante, entonces el dominio de la función cosecante, dominio de g, son todos los reales menos los saltos se generaban en pi, 2pi, 3pi, etcétera, etcétera, ¿sí? Positivos y negativos. Y el recorrido de la función cosecante, dijimos que era el mismo recorrido de la función secante. De menos infinito a menos 1, unión de 1 a infinito. De esta manera es como se definen entonces. Esas son básicamente los conceptos de las gráficas, dominio y recorrido de las funciones trigonométricas. Pasemos ahora, vamos a ver ahora otro concepto. Vamos a estudiar ahora lo que es el concepto de los signos de las funciones en los diferentes cuadrantes. Para eso también vamos a recordar otra vez nuevamente lo que es el círculo trigonométrico. En el círculo trigonométrico vamos a definir lo que son los diferentes signos para las funciones trigonométricas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dibujemos nuevamente el círculo trigonométrico, como lo vieron en clases anteriores. Una característica. Si yo dibujo el círculo trigonométrico, recordemos que el círculo trigonométrico es un círculo de radio unitario. Un círculo de radio unitario con centro en el origen. Entonces supongamos que tenemos acá nuestro círculo. Y cada punto del círculo unitario me está definiendo los valores de alguna de las funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, por acá tengo este punto, x, y,
Entonces, x está representando el valor del coseno, ¿sí? Recordemos. Coseno, supongamos por acá tenemos un ángulo θ. El coseno de θ es el valor de x. Y el valor de y me está representando el valor del seno. Seno de θ. Entonces, dependiendo del signo que tome la x o la y, me está definiendo el signo de la función seno y la función coseno. Entonces, por ejemplo, acá, coloquémoslo así, x y y. Ahora, recordemos la función tangente. ¿Cómo se definía la función tangente en términos de x y de y? Apuntémosla por aquí a un ladito. La función tangente, recordemos que en términos de las coordenadas de este punto es y sobre x. Y sobre x, así. Esto nos puede dar una idea de qué signos puede tomar las diferentes funciones dependiendo de los cuadrantes donde se encuentre. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos, este es nuestro primer cuadrante, este es nuestro segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces queremos analizar el signo que toma las diferentes funciones. Vamos a concentrarnos en seno, coseno y tangente, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Lo que es, recuerden ustedes en clases anteriores, lo que es la secante, cosecante y cotangente son los inversos multiplicativos. Entonces, por ahora concentrémonos en seno, coseno y tangente en cada una de los cuadrantes. Miremos lo siguiente. Por ejemplo, en el primer cuadrante, las funciones seno, coseno y tangente. X está asociada a coseno, y está asociada al seno. Tangente es y sobre x. En el primer cuadrante, x y y son positivos. X y y son positivos. O sea que aquí en el primer cuadrante, representémoslo así, el seno es positivo, el coseno es positivo y la tangente también es positiva. ¿Sí? Eso es en cuanto a los signos en el primer cuadrante. Pasemos al segundo cuadrante. A ver qué sucede. En el segundo cuadrante, miremos lo siguiente. La x es negativa. X es negativa. La y es positiva. Entonces veamos, el seno. El seno está asociado a y. Como y es positivo, entonces el seno es positivo. El coseno, ¿qué sucede con el coseno? El coseno está asociado a x y x es negativo, entonces el coseno es negativo. Y la tangente es y sobre x. Y sobre x, entonces hacemos un pequeño ley de signos. Seno sobre coseno más entre menos nos da menos. Menos, tangente negativa. Eso sucede en el segundo cuadrante. Seno positivo, coseno negativo, tangente negativo. Pasemos ahora al tercer cuadrante. ¿Qué sucede en el tercer cuadrante? Entonces el seno. Veamos qué sucede con el seno, con el coseno y con la tangente. El seno, recuerden que está asociado a y. Y y, ¿qué sucede? Es negativo, o sea que el seno es negativo. El coseno está asociado a x, ¿sí? Y x es, a ver, ayúdenme ustedes, negativo. X es negativo. La tangente, ¿cómo será entonces? Ley de signos, y sobre x, menos entre menos o menos por menos nos da más. O sea que tangente es positivo. Analicemos los signos en el cuarto cuadrante, a ver qué sucede. Entonces en el cuarto cuadrante, miremos qué sucede con el signo del seno, del coseno y la tangente. Así. Seno, recuerden que el seno está asociado a y. ¿Y qué sucede en el cuarto cuadrante? Y es negativo. Coseno está asociado a x. ¿Qué sucede con la x? Positiva, muy bien. La tangente, ¿cómo quedará la tangente? Tangente es y sobre x. Y sobre x, entonces menos entre más nos da menos, es negativo. Entonces, estos son los signos que hay que tener en cuenta en los diferentes cuadrantes para las funciones. Bueno, hay una forma fácil, sencilla, que ustedes van a necesitar esto para resolver
en próximas clases para resolver ecuaciones trigonométricas. Van a necesitar esto. Y es la siguiente. Aprendamos lo siguiente. Ustedes van a aprenderse de cada cuadrante solo la positiva. Entonces, por ejemplo, en el primer cuadrante, todas son positivas. Entonces, coloquémosle así, todos. En el segundo cuadrante, ¿cuál fue la que nos dio positiva? Seno. Seno de x. Resalten ahí, muchachos, seno de x en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿qué sucede? ¿Cuál es la positiva? Busquemos a ver, la tangente. Tangente, resáltenla ahí. Y en el cuarto cuadrante, ¿cuál es la positiva? El coseno. Entonces les voy a compartir una forma mnemotécnica que me han enseñado los estudiantes para que ustedes la tengan presente. Y es la siguiente forma mnemotécnica. Todos sentimos tantas cosas. ¿Sí? Volvemos a hacerla entonces. Recordemos, repásenla ahí. Todos sentimos tantas cosas. Bueno, algunos muchachos me han dicho, todos sentimos tantas cosquillas. Ya al gusto del consumidor, como ustedes quieran aprendérselo. Todos. Signo del segundo cuadrante, seno. Signo del tercer cuadrante, tangente. Signo positivo. Positivo en el cuarto cuadrante, coseno. ¿Sí? Tengan en cuenta esa forma mnemotécnica para familiarizarse con los diferentes signos de las funciones. Apréndanse solo las positivas. Las demás serán negativas. Vamos a aplicarlo ahorita con unos ejemplos, a ver cómo se utilizaría. Otra forma mnemotécnica que me han enseñado los estudiantes es, por ejemplo, bueno, en el primer cuadrante todas son positivas, apréndanse las positivas. En el segundo cuadrante es el seno, segundo seno, ¿sí? Asócienlo mentalmente, vayan asociándolo mentalmente. En el tercer cuadrante es la tangente, tercero tangente, a ver si ya, espero que tengan esa habilidad, a ver si ya se lo aprendieron. Y en el cuarto cuadrante es el coseno, ¿sí? Observen, ¿sí? Detecten acá. Bueno, si no la ha pillado, la inicial del cuadrante coincide con la inicial de la función trigonométrica, ¿cierto? Para que la detecten ahí. Apréndanse las funciones positivas y a partir de las funciones, las demás ya son las negativas. Esa es la estrategia para aprenderse los signos de las funciones en los diferentes cuadrantes. Bueno, eso sería básicamente el concepto de los signos de las funciones trigonométricas. Ahora vamos a ver es cómo aplicarlo a través de lo que son unas técnicas de reducción al primer cuadrante. Vamos a verlo, cómo podríamos utilizar esto de los signos de las funciones para calcular a partir de diferentes ángulos notables, los signos de valores que no pertenecen al primer cuadrante. Recuerden ustedes, en clases anteriores habían aprendido lo que era calcular los valores de las funciones trigonométricas de diferentes ángulos notables, pero todos fueron en el primer cuadrante. ¿Qué sucede si no fuera en el primer cuadrante, sino en cuadrantes superiores? Entonces veámoslo con unos ejemplos. Por ejemplo, entonces vamos a calcular, por decir algo, nos piden, vamos a hacer estos 4 ejercicios, 4 ejemplos. 150 grados, 225 grados, 300 grados y 2370 grados. A ver qué sucede. Nos piden calcular el seno, el coseno y la tangente de estos ángulos que ya no son tan notables, ¿cierto? Porque son mayores de 90 grados. Entonces, empecemos con 150 grados. ¿Qué sucede? Entonces, lo primero es localizar. Vamos a localizar acá 150 grados. Vamos a localizar 150 grados en el plano cartesiano. Vamos a hacer un plano cartesiano, un pequeño plano cartesiano. Y vamos a empezar con 150 grados, a ver qué sucede. Con 150 grados, entonces definimos en qué cuadrante estará 150 grados. Entonces recordemos cómo sería entonces la ubicación. 150 grados, dibujen ahí el plano cartesiano.
Y recordemos, 150, vamos aquí, vamos haciendo el giro acá, vamos haciendo el giro. Desde el eje X positivo, miremos, ¿qué sucede acá? Entonces hasta aquí van 90 grados, vamos a 150, casi llegando aquí a los 180, llegamos hasta acá, supongamos por acá. Este es el ángulo de 150 grados, primero que todo. Miren en qué cuadrante cayó, cayó en el segundo cuadrante, de esta manera. Entonces podemos definir entonces los signos, primero los signos del segundo cuadrante. Segundo, hay que definir lo siguiente. Vamos a determinar cuál es el menor ángulo que se forma, ¿sí?, con esta nueva línea, con el eje X, ya sea positivo o negativo. Entonces, el menor ángulo que se forma es este que aparece acá. Entonces, ¿cómo podríamos calcular este ángulo que aparece acá? Menor ángulo con el eje X, ya sea positivo o negativo. Entonces, el menor ángulo sería, pues aquí vemos que para completar 180 nos hacen falta 30 grados. 30 grados. Entonces, resulta y acontece que las funciones de 150 grados son exactamente las mismas funciones de 30 grados. Solo que teniendo en cuenta el cuadrante donde cayó el ángulo, donde se encuentra, en este caso en el segundo cuadrante. Entonces podemos decir lo siguiente. El seno de 150 grados es el mismo seno de 30 grados. ¿Sí? Eso es lo que se llama la reducción al primer cuadrante. El seno, bueno, pero primero miremos las equivalencias. El coseno de 150 grados está asociado al coseno de 30 grados. Y la tangente de 150 grados está asociada a la tangente de 30 grados. Solo que, eso sí, calma. Primero tengan en cuenta los signos. Recuerden, aquí en el segundo cuadrante, ¿cuál es la positiva? Apréndanse las positivas. Todos sentimos. La positiva es el seno, entonces vamos a colocarle un signo más a la función seno, aquí. Y las otras con signos negativo y negativo. ¿Sí? Apréndanse la positiva, ya saben que las otras son negativas. Así. Esta es la equivalencia entonces, la correspondencia con base en el segundo cuadrante. Aquí entonces ya es que ustedes con las clases anteriores debieron aprenderse los diferentes ángulos notables. 30 grados, por ejemplo, ya se aprendieron el valor, el seno de 30 grados, por ejemplo, como ángulo notable. ¿Sí recuerdan? Un medio, ¿cierto? Entonces aquí es más un medio. Coseno de 150 grados, entonces será menos coseno de 30 grados. En clases anteriores se lo vieron. Era menos igual a menos raíz de 3 sobre 2. Y menos tangente de 30 grados. ¿Cómo quedaría entonces? Ángulos notables. Menos raíz de 3 sobre 3. Así. ¿Sí? Ese sería nuestro primer ejemplo. Entonces tengan en cuenta el signo o el cuadrante donde caiga la función y tengan en cuenta, o el ángulo mejor dicho, y tengan en cuenta el menor ángulo que se forme con el eje X, ya sea positivo o negativo. Ese es el procedimiento. Pasemos entonces, por ejemplo, veamos este otro caso bien interesante. Por ejemplo, ¿qué sucederá con 225 grados? Entonces, volvamos y veamos 225 grados. ¿En qué cuadrante estará 225 grados? Entonces, empecemos nuevamente y vamos a hacer el análisis para mirar cómo utilizamos este concepto de reducción al primer cuadrante. Entonces dibujemos nuestro plano cartesiano y sobre el plano cartesiano vayan ubicando ahí 225 grados. Entonces a ver muchachos, ¿en qué cuadrante caerá? Entonces vamos así. Siempre comenzamos con el eje X positivo, vamos girando 90, 180,
180, vamos, ¿cuánto hace falta para llegar a los 225 grados? Entonces nos faltan por aquí 45 grados. Venimos acá. Este es el ángulo de 225 grados. Muy bien, ¿en qué cuadrante cayó? ¿Dónde quedó? En el tercer cuadrante, muy bien. Tercer cuadrante, ¿sí? Y ahora, las funciones de 225 grados son exactamente las mismas funciones de cuál de los ángulos notables. Entonces aquí vamos a mirar cuál será el menor ángulo que forma este nuevo ángulo que tenemos acá con el eje X. Observen este ángulo que aparece acá. Resáltenlo aquí. 45 grados habíamos dicho. Hasta aquí van 90, 180, ¿sí? 180, 45 grados. De esta manera. Entonces, las funciones para 225 grados son las mismas funciones de 45 grados, solo que tengan en cuenta los signos del cuadrante, ¿sí? Entonces decimos, seno de 225 grados es igual, bueno, copiemos los tres valores, seno de 225 grados, coseno de 225 grados, tangente de 225 grados. Son los mismos valores de seno de 45, coseno de 45 y tangente de 45. Pero los signos, a ver si ya se aprendieron el positivo. En el tercer cuadrante, todos sentimos tangente, tantas cosas que sentimos. La tangente es positiva y las otras son negativas. Menos y menos. Ahora, en clases anteriores, ustedes aprendieron los ángulos notables, el seno de 45 grados. Entonces, ¿qué significa? Que seno de 225 grados va a ser igual a menos raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto valdrá entonces el coseno de 225 grados? Menos raíz de 2 sobre 2 también. Y la tangente de 225 grados, más... ¿Cuánto vale la tangente de 45 grados? 1, o sea que aquí sería más 1. Estas son las formas de familiarizarse, de aprenderse estas funciones. Apréndanse entonces los ángulos notables. Esto es lo que se denomina la reducción al primer cuadrante. Veamos este otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué sucede con 300 grados? Vamos a ver 300 grados. Vayan haciéndolo ahí, ubiquen ahí, dibujen su plano cartesiano y vamos a localizar 300 grados. ¿En qué cuadrante caerá? Vayan mirando a ver. 300 grados, vayan haciendo sus cálculos, muchachos. 300 grados, a ver, ubíquenlo ahí, dibujen su plano cartesiano y vamos a localizar. A ver, comenzamos acá. 0, vamos aquí 90, vamos por aquí 180, por aquí venimos 270 grados y ¿cuánto nos falta, muchachos? Nos faltan 30 grados, entonces venimos acá en 30 grados, por acá, esto es 30 para completar los 300 grados. Dos cosas para tener en cuenta. Primero, ¿en qué cuadrante cayó este ángulo? Cayó primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante. Nos cayó en el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante, hay que tener en cuenta entre los signos del cuarto cuadrante. Y lo otro que hay que tener presente es el menor ángulo que se forma con el eje X, ¿sí? No es con el eje Y, sino con el eje X. Entonces, ¿cuál será este ángulo? Este ángulo que tenemos acá. Recordemos acá, todo el ángulo, el giro completo son 360 grados, o sea que si veníamos en 300 grados, estos son 60 grados. Este es el ángulo que hay que tener presente para calcular las funciones de 300 grados. Entonces empecemos. Seno, hagámoslo así, seno de 300 grados, coseno de 300 grados y tangente de 300 grados. Son las mismas funciones, exactamente las mismas funciones de 60 grados. Son seno de 60, coseno de 60
y tangente de 60. Pero el signo, miremos a ver, ¿cuál es la positiva? Vamos a utilizar las formas mnemotécnicas. ¿Cuál será la positiva en el cuarto cuadrante? Cuarto, coseno, ¿cierto? El coseno es la positiva. Coseno es la positiva. Las otras dos son negativas. Negativo y negativo. Formas mnemotécnicas para que se aprendan las positivas. De esta manera, entonces ya tenemos definidos los signos. Y si ya se aprendieron los ángulos notables, entonces, por ejemplo, menos seno de 60, menos 1/2, seno de 300 grados, coseno de 300 grados, entonces más raíz de 3 sobre 2, y menos tangente de 60 grados, menos raíz de 3. ¿Sí? Esto lo vieron en las clases anteriores, para que tengan en cuenta ángulos notables. Este es el procedimiento, muchachos. Tengan en cuenta entonces definir el ángulo, menor ángulo con el eje X, positivo o negativo, y el signo del cuadrante. Hagamos este último ejemplo. Por ejemplo, nos dan 2370 grados. 2370 grados. Entonces, veamos qué sucede con ese ángulo. Pero, dirán, ¿eso se le fue la mano al profesor o qué? 2370 grados no es como mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vayan pensando a ver qué será lo que tenemos que hacer para definir las funciones trigonométricas y reducirlo al primer cuadrante. Entonces, primero, pues como se nos fue la mano con cantidad, entonces esto genera diferentes vueltas, ¿cierto? Se superó los 360 grados. Si nosotros vamos a dibujarla, tendríamos que dar varias vueltas, unas cuantas vueltas. Recuerden que por cada vuelta son 360 grados. Entonces lo que vamos a hacer es, en sus calculadoras, van a hacer las cuentas cuántas veces cabe el 360 en el 2370. ¿Sí? Calculadora en mano, muchachos. Dividido 360 grados, ¿sí? Saquen sus calculadoras y esto nos da 6 vueltas. Nos van a dar 6 vueltas, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta. Y el residuo es el que nos va a definir. El residuo es el que nos va a definir cuál es el ángulo real, ¿sí? Que si hacemos las cuentas, esos son 210 grados. ¿Qué significa? Que 2370 grados equivale a decir 1, 2, 3, 4, bueno, supongamos 6 vueltas y 210 grados más. Vamos acá, 90, 180, venimos por acá y un poco más. ¿Cuál sería ese poco más? Para el 180 a 210, 30 grados más por acá. Supongamos, este es nuestro ángulo de 2370 grados. Nos interesa en qué cuadrante cayó. Primero, segundo, tercero. Tercer cuadrante. Entonces, vamos a calcular el seno, coseno y tangente. Seno de 2370 grados, coseno y tangente de 2370 grados. Son las mismas funciones de, dijimos, 210 grados. Bueno, pero todavía tenemos todavía 210 grados no pertenece al primer cuadrante. Entonces vamos en 210 grados. Pero miremos aquí cuál será el menor ángulo que se forma con el eje X. 210 grados viene acá, 0, 90, 180 y este es el ángulo que debemos de tener en cuenta. Resáltenlo ahí, muchachos. 30 grados. Este es el ángulo que falta para completar los 210 grados. O sea que realmente las funciones de 2370 grados son las mismas funciones de 30 grados. Entonces son seno de 30 grados, coseno de 30 grados, tangente de 30 grados. Bueno, ¿y cuál será la positiva en el tercer cuadrante? Tercer cuadrante, tangente. La positiva es la tangente, ¿cierto? Muy bien, eso, formas mnemotécnicas de aprenderse. Positiva la tangente en el tercer cuadrante. Las otras son negativas, menos y menos. Así. Y si en clases anteriores ya se aprendieron
los ángulos notables de 30 grados, las funciones, entonces vamos a darnos cuenta de que esto daría menos 1/2. Por aquí nos dará menos raíz de 3 sobre 2. Y por aquí nos va a dar más raíz de 3 sobre 3. Ese es el procedimiento. Esa es la técnica entonces para reducción al primer cuadrante. Bueno, por el momento, entonces, eso es todo en esta clase. Hemos aprendido lo que son dominio recorrido de las funciones trigonométricas. Aprendimos técnicas, formas mnemotécnicas para aprendernos los signos en cada uno de los cuadrantes y hemos aprendido una forma interesante de calcular funciones con reducción al primer cuadrante. Nos vemos entonces en una próxima clase.